se lo debo a Él. Mis hermanos, hoy vamos a estar recuerdan que eh, estuvimos compartiendo acerca de conociendo a Dios a través de su palabra y dimos dos clases. Dimos la parte uno y la parte 2. Amén. Hoy vamos a dar la parte número 3 de esta eh, prédica. Es un tema bien largo, bien extenso, pero ya yo espero poder terminarlo hoy. Eh, y esta tercera parte, ayer conversaba con mi hermano Jorge, no es la tercera parte, pero no la vamos a llamar conociendo a Dios a través de su palabra, sino que lo vamos a llamar saberlo no es suficiente. Es un Gloria. tema que Dios me dio. Yo estaba trabajando y usted sabe que a veces uno cuando está solo se pone a meditar en la palabra, se pone a oír una alabanza y entonces vienen esos pensamientos a ti de que como cuando tú sientes que hablan a tu espíritu. Y entonces yo meditando en la palabra vino este título, este tema a mi mente: saberlo no es suficiente, saberlo no basta. Entonces, Aleluya. hoy vamos a estar dando la tercera parte de la enseñanza bajo el tema saberlo no es suficiente. Entonces, nosotros, para hacer una breve recapitulación o recordatorio de lo que ya habíamos dado, habíamos dicho, mis hermanos, de que eh, el crecimiento o conociendo a Dios a través de su palabra, cuando tú comienzas a estudiar, a profundizar en la palabra, entonces esto trae consigo un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Ahora, decíamos también que el fruto es el producto del crecimiento, dando a entender de que si no hay un crecimiento previo, no puede haber fruto. Eso creo que quedó bastante claro. Eh, También estuvimos viendo en el estudio bíblico las distintas, o sea, lo que hace la palabra en nuestras vidas. La palabra nos enseña, la palabra nos redarguye, la palabra nos corrige. Gloria sea al Señor. Y dentro de todas estas cosas, dentro del punto de corregir, estudiamos de que la palabra corrige el pecado y el mal comportamiento en nuestras vidas. El pecado corrige nuestras actitudes y pensamientos. Ustedes saben que a veces o muchas veces nosotros tenemos conceptos, significados errados y no es así, pero cuando nosotros leemos la palabra, a la luz de la palabra, ella nos corrige y nos enseña acerca de nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Corrige la falta de fe y la confianza en Dios, corrige el maltrato hacia los demás, corrige la desobediencia a la voluntad de Dios. En este punto estuvimos tocando cómo era necesario nosotros poder someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Una vez que nosotros vinimos al camino del Señor y comenzamos a andar según su palabra, entonces es necesario de que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Nosotros comenzamos a vivir para Dios y dejamos de vivir para nosotros. Corrige la falta de amor y misericordia. Esto es algo, mis hermanos, que eh, está muy, pudiéramos decir, en práctica hoy en día. ¿En qué sentido le estoy diciendo esto? Mis hermanos, ya hay un punto en que el ser humano llega en que ya yo no necesito, ya no me digas más que me amas, necesito que me muestres o que me demuestres que me amas. No sé si me hago entender en este sentido. Hay a veces
profesamos algo o decimos algo con nuestra boca y realmente no lo llevamos a la práctica. Debemos llevar a la práctica lo que hablamos y lo que profesamos. Eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante. Y lo otro que vimos es que corrigen nuestras prioridades y valores, dando a entender que la prioridad en nuestras vidas es Dios, es lo primero. Hay un cierto orden que hay que seguir en cuanto a prioridades y la prioridad en nuestra vida la tiene Dios. Y lo otro que corregía era la falta de sabiduría y de dirección. Eso es algo que está carente hoy en día, es la sabiduría y la dirección, dando a entender de que nosotros debemos, la palabra dice que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Dice también la palabra en el libro de Romanos 8, a la altura del versículo 18, si no me equivoco, pueden corregir la cita, dice que... los que son guiados por el Espíritu de Dios, entonces estos son los que son llamados hijos de Dios, dando a entender que debemos ser guiados por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Entonces, a grandes rasgos estuvimos estudiando y tocando todos estos puntos. Entonces, les decía, hoy vamos a estar hablando sobre, o bajo el tema, saberlo no es suficiente. ¿Por qué saberlo no es suficiente? Ya sabemos que la palabra corrige, la palabra enseña, la palabra redarguye, la palabra me hace crecer y cuando yo crezco espiritualmente, entonces yo puedo dar fruto o puedo llevar fruto, porque nosotros no damos los frutos. El que produce el fruto es el Espíritu Santo. Entonces, una vez que podemos mostrar el crecimiento espiritual, entonces llegamos al punto en que podemos llevar esos frutos que se esperan de nosotros, que nosotros llevemos. Gloria sea al Señor. Entonces yo quiero hoy, vamos a estar hablando, mis hermanos, entonces la palabra, hay algo que la palabra va a hacer en nuestras vidas. La palabra va a transformar nuestras vidas. Ella nos va a transformar. Ahora, para verdaderamente experimentar su poder transformador, es necesario aplicarla en la vida diaria. Fíjense, para que ella pueda transformar nuestra vida, es necesario aplicarla. De ahí de donde viene el tema de que saberlo no es suficiente. Hoy en día estamos llenos de conocimiento. Cuando yo digo estamos llenos de conocimiento, me refiero de manera general. Hay personas que están llenos del conocimiento de la palabra. Muchos teólogos, apologetas, muchos teístas que han estudiado, han ido a universidades, se han preparado y gloria a Dios por eso, porque a través de su palabra es que conocemos a Dios. Pero hay un punto muy importante y es que sin el Espíritu Santo, si no está la intervención del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en nosotros, entonces no podemos darle un correcto uso a la palabra. Esto va arraigado o va de la mano el Espíritu Santo con la lectura y de la palabra. ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí? Gloria a Dios. Amén, 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 estamos aquí. amén, amén. Amén, Amén. amén. Estamos aquí, hermano. Muy Amén. bien. Para ir entrando en contexto y que puedan entender el punto que le estoy transmitiendo y a dónde quiero llegar, conocer las escrituras, mis hermanos, es como tener una semilla en las manos. Escuche bien, pero si solo la mantenemos sin plantarla, jamás veremos el fruto. Del mismo modo, saber la palabra no es suficiente. Debemos vivirla, ponerla en práctica en nuestras acciones diarias, en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios y con los demás. El conocimiento sin acción
escuche bien esto, el conocimiento sin acción te hace estéril. Y nosotros hemos sido, o sea, no hemos sido llamados a ser estéril. Hemos sido llamados a producir. Voy a volver a repetir esto para aquellos los que toman nota. El conocimiento sin la acción te hace estéril. Pero la fe vivida, la fe que tú vives, es la que trae transformación y trae vida plena, dando a demostrar que después que tú vienes y te llenas del conocimiento de la palabra, ahora es necesario, es menester que la pongamos en práctica. Es necesario que la vivamos. Es necesario de que nosotros mostremos lo que ella está causando en nuestra vida, está causando en nosotros. Quiero que toquemos cinco puntos de manera bien rápida. Eh, bueno, primero vamos a ir, antes de llegar a los 5 puntos, al libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Repito, Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Bendito Dios. Hebreos 4, 12 dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace, mis hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida, entendiendo de que la palabra, como dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que la palabra es el mismo Dios. Y Dios es el que causa en ti, es el que provoca en ti y en mí de que nosotros delante de Él somos un libro abierto. Esto es lo que quiere decir este versículo. Cuando tú vienes a Dios, quizás nosotros venimos con mucha estructura, muchos pensamientos, muchas malas costumbres, muchos conceptos, significados, pero la palabra de Dios te confronta. Y cuando la palabra de Dios te confronta, entonces tú comienzas a cambiar todo aquello en lo que tú pensabas y creías que era lo correcto y lo que estaba bien. ¿Por qué? Porque dice que ella penetra hasta partir el alma, ella discierne los pensamientos. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar al pastor de su iglesia, yo mismo puedo engañar a cualquiera, pero Dios no puede ser burlado, a Dios no podemos engañarlo. Y la palabra de Dios te desnuda. Delante de Dios somos un libro abierto. Delante de Dios no podemos esconder nada. Por eso es que dice que ella penetra, dice que ella es viva, que es eficaz, que entonces dice que es como una espada de dos filos. Bendito sea el Señor. Entonces esto es lo que hace, lo que provoca la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, hay unos puntos que quiero tocar acá y el primer punto es, debemos enfocarnos en la transformación y no en la formación. Escuche bien, enfocarnos en la transformación, no solo en en la información. O sea, Dios nos ha dado su palabra no solo para que la entendamos, sino para que nos transforme desde lo más profundo. Si nosotros la recibimos en nuestros corazones y la ponemos en práctica, veremos cómo Dios produce frutos en nosotros. ¿Cuáles son esos frutos que va a producir el Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que produce la palabra de Dios, lo que va a provocar la palabra de Dios en nuestra vida. Y debemos enfocarnos en la transformación, de que debemos dejar que la palabra nos transforme y no solo enfocarnos en adquirir información. A veces solo queremos adquirir información, solo queremos adquirir el conocimiento,
pero realmente estamos llevando a la práctica esto que aprendemos. Realmente estamos viviendo la palabra que estamos leyendo, la enseñanza que recibimos. Entonces, por eso es necesario estudiar la palabra, profundizar en ella, pero dejar que ella haga la transformación también en nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de el Espíritu Santo. El segundo punto es la obediencia es el reflejo de nuestra fe. Escuche bien, la obediencia es el reflejo de nuestra fe, dando a entender que cuando usted está siendo obediente, entonces me está dando a demostrar de que usted tiene fe en el Señor. Decir que creemos no es suficiente si nuestras vidas no reflejan esa creencia. Nosotros, una vez más, mis hermanos, el punto hoy es poder llevar a la práctica lo que aprendemos, es poder vivir lo que aprendemos. No podemos ser como los fariseos o como los saduceos, que el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Incluso él enseñando el Señor a sus discípulos les decía, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque a la verdad lo que ellos dicen así es, pero ellos no viven lo que están diciendo. Entonces, aquí es donde viene el tema y sale a relucir el tema. Saberlo no es suficiente. Saberlo no basta, mis hermanos. Debemos llevarlo a la práctica. Todo aquello que estudiamos, todo aquello que aprendemos en lo secreto con Dios, todo aquello que nosotros podamos nutrirnos de la información que nos arroja y nos enseña la Biblia, es necesario ponerlo o llevarlo a la práctica. Jesús nos llama a hacer su voluntad, no solo a saberla. Nuestra obediencia es la mejor expresión de nuestra fe. Así que no nos conformemos con saber lo que es bueno, sino que también vivamos de acuerdo a esa verdad y dejemos que el mundo vea el amor de Dios a través de nuestras acciones. Tenemos un tercer punto, y el tercer punto es el conocimiento sin acción puede endurecer nuestro corazón. Escuche bien, el conocimiento sin acción puede endurecer nuestro corazón. La palabra de Dios es como un martillo que rompe las rocas de nuestro corazón. ¿Recuerdan cuando el Señor decía de que el pueblo de Israel, refiriéndose al pueblo de Israel, él decía, este pueblo es de dura cerviz? O sea, yo les digo lo que tienen que hacer, yo les muestro mis maravillas, yo les estoy diciendo que quiero, que yo voy a ser su Dios, que ellos van a ser mi pueblo, le estoy dando mandamientos y estatutos para regir, pero no hay manera que se vuelvan a mí. No hay manera que cumplan mis mandamientos, mis estatutos, mis ordenanzas. O sea, ya ellos tenían el conocimiento de lo que Dios le había dicho de las tablas de la ley. Pero no había manera de que ellos se volvieran a Dios, no había manera de que ellos cumplieran esto a cabalidad. Y entonces por eso decía el Señor que eran de dura cerviz. Entonces la palabra de Dios, ella trabaja como si fuera un martillo, dando golpetazos en las rocas que rodean nuestro corazón y las va derrumbando. Ahora, pero si no respondemos con obediencia, podríamos volvernos insensibles al impacto, a su impacto. No seamos como aquellos que conocían la ley. Una vez más, no seamos como los que conocían la ley. Eran muy conocedores, eran muy sabios, pero no mostraban, no daban el fruto, no vivían lo que decían. Entonces, estamos en unos tiempos, mis hermanos, que yo no sé si usted se ha dado cuenta y yo le pregunto, ¿usted cree que al pueblo de Dios hoy en día le falta palabra? ¿Usted cree
que al pueblo, lo que más tiene el pueblo de Dios hoy en día es palabra. Ellos van, ellos estudian, se les predica, se les enseña. Estamos falta de modelar lo que predicamos. Estamos falta de vivir lo que predicamos. Debemos modelar a Cristo. Muchas son las personas que se han ido de la iglesia lastimadas, heridas, laceradas, por lo mismo, porque lo que decimos, predicamos, profesamos, no lo vivimos. Y nos es tan fácil dar una mala contesta, nos es tan fácil herir a un hermano, murmurar, señalar, juzgar, y muchos son los que se han ido de las iglesias heridos. Pero también muchos son los que dicen y hablan y dicen, para ser un cristiano como él o como ella, mejor me quedo donde estoy. Pero yo nunca oí en toda la Biblia que hablaban así de Jesús. Nunca oí que hablaban así de él. Al contrario, dice que a él lo seguían la multitud. También sabemos que, que muchas veces lo seguían y eran por los milagros, pero él daba ejemplo de lo que él predicaba. Él era un vivo ejemplo de lo que él decía y hacía. De hecho, a los mismos discípulos, él les mostraba que él vivía lo que él predicaba, que él vivía lo que él hacía. El cuarto punto, mis hermanos, es ser luz en el mundo. O sea, nosotros, ustedes saben que hemos sido llamados a poder ser la luz de este mundo. Dios nos ha llamado a ser la luz que este mundo necesita. Y nuestra luz brilla cuando aplicamos su palabra en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en cómo vivimos. Cuando nosotros mostramos todo eso en nuestras relaciones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de conducirnos ante la vida, ser, no ser una persona de doble ánimo, una persona que en la iglesia actúa de una manera, pero cuando llego a mi casa, en mi hogar, con los míos, con la vecindad, con los amigos, soy de otra manera. No, somos llamados a ser luz y es en todo momento, en todo instante. Saber lo que Dios espera de nosotros es importante, pero más importante aún es vivir de tal manera que otros puedan ver su amor reflejado en nosotros. Miren, mis hermanos, Amén. hay personas, escuche bien, hay personas que la única Biblia que van a alcanzar a leer en su vida va a ser tu forma de actuar, de conducirte ante la vida. Gloria a Dios. Van a haber Aleluya. muchos de ellos que no van a tener la oportunidad de poder leer una Biblia, pero sin embargo van a poderte ver a ti y deben ver en ti lo diferente que tú eres a los demás. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Mis hermanos, hay una, yo siempre hago una historia y es de un hombre que fue a predicar a una aldea. Escuchen bien. Un hombre que fue a predicar a una aldea, pero él fue solo. Y cuando llegó a la aldea, resulta ser que la aldea hablaba un dialecto diferente al de él y no se entendían, era otra lengua. Pero aún así, el hombre se quedó viviendo en la aldea por un año y al año él se fue. Al cabo del tiempo vino otro grupo evangelista, pero este otro grupo evangelista que vino sí venía con traductores. Y cuando comienzan a predicarle a Jesús y que Jesús había muerto en la cruz del Calvario por ellos y que Dios había enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que empiezan a predicarle acerca de Jesús, quién fue Jesús, qué hizo por cada uno de nosotros, cómo murió y todas esas cosas, las personas de la aldea le dijeron, ese hombre no está muerto, ese hombre estuvo aquí, vivió con nosotros un año.
El hombre del que ustedes hablan vivió con nosotros hace un año. Ustedes saben por qué, mis hermanos. Porque del Cristo que ellos estaban hablando, el hombre que fue a evangelizar no pudo predicar, no pudo hablar, no pudo comunicarse verbalmente, pero con sus acciones le predicó a Jesucristo. Santo. Solo con sus acciones. Así debemos ser nosotros. Debemos que nuestras acciones sean las mismas en la iglesia, con el hermano, que en la casa, en el hogar, en el trabajo, con los vecinos, donde quiera que vayamos. Debemos marcar la diferencia. No porque seamos mejores que nadie, sino porque por aquel que hizo la obra en nosotros. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Entonces, nosotros hemos sido llamados, mi hermano, a ser la luz de este mundo. Tengo un quinto punto para tocar con ustedes y es, nosotros debemos invitar a la acción correcta. O sea, ¿cómo invitamos a la acción correcta? ¿Cómo invitamos a la acción correcta? Por ejemplo, yo tengo aquí ciertas preguntas. ¿Cómo puedo aplicar la palabra de Dios en mi vida esta semana? ¿Cómo puedo demostrar el amor de Cristo en mi trabajo, en mi hogar, con mis amigos? Hágase esa pregunta usted. No nos vayamos hoy solo con más conocimiento. No nos vayamos hoy solo con lo que habló el hermano Lázaro. No, 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 no. Vayámonos con el deseo de poder aplicar, de poder vivir lo que Cristo nos dejó, nos dijo, nos enseñó, lo que hemos aprendido a través de su palabra. Vayámonos con un corazón dispuesto a vivir según la verdad que nos ha sido revelada. Recordemos que la vida cristiana no se trata solo de saber, sino de hacer y vivir la palabra de Dios. Ahora, yo les decía, mis hermanos, que hay alguien muy importante, imprescindible para el conocimiento, de llegar al crecimiento espiritual a través del conocimiento de la palabra. Hay alguien muy importante y es el Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo de Dios. Sin Él, usted no va a poder, es imposible que usted pueda llegar a el conocimiento profundo de la palabra. ¿Por qué? Vamos a leer la palabra. ¿Qué dice la palabra en el libro de Primera de Corintios? ¿Qué dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 10 al 13? Escuchen bien. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mis hermanos, Dios, el Espíritu Santo, ese es el que escudriña, dice la palabra, lo profundo de Dios y nos los revela a nosotros. Sin el Espíritu Santo no vamos a llegar al conocimiento pleno del Señor. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que nos ilumina la palabra, Él es el que nos ayuda en el entendimiento. Sin Él no es posible, es imposible llegar a dar los frutos, es imposible el crecimiento, es imposible si el Espíritu Santo no está junto con
estudio de la palabra, entonces no vamos a poder crecer. No podemos separarlo. Hay personas que se han dedicado solamente al estudio de la palabra, a escudriñarla, cultura hebrea, cultura egipcia y todas esas cosas, escatología, todo la ciencia que estudia lo que es la teología. Pero se han olvidado de su vida espiritual, se han olvidado de la comunión con Dios, se han olvidado de la relación con el Espíritu Santo. Y eso no podemos olvidarlo, no podemos dejarlo de lado para poder entonces dar el crecimiento que realmente se espera de nosotros, que podamos crecer sanamente. ¿Qué dice la palabra en el libro de Juan, a la altura de su capítulo, del capítulo 16? El libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, del 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que te lo va a hacer saber, mi hermano? Es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que escudriña las profundidades del Señor. ¿Para qué? Para poder revelártela a ti, para poder iluminarnos a nosotros. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios también dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria sea al Señor. Pero para eso debe haber una relación, debe haber una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el amor, mis hermanos, se demuestra en el servicio. No es que nosotros digamos, eh, sí, mira, yo amo, yo te amo, mi hermana, demuéstrame que me amas. Demuéstrame que me amas. Yo necesito que me demuestres ese amor que tú profesas, que tú predicas. Amén, Necesito que me amén, lo demuestres, necesito que me lo modeles. Modélame a amén. Jesucristo, modélamelo. Eso es lo que necesitamos, mis hermanos. Lo otro es el perdón, es más que una idea. Escuche bien, el perdón es más que una idea. Sabemos que debemos perdonar a los que nos han ofendido, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿recuerda? Pero si solo sabemos esto sin practicar el perdón en nuestra vida, llevamos el peso de la amargura que nos aleja de la gracia de Dios, mis hermanos. Debemos perdonar de corazón, debemos practicarlo. El perdón no es solo una idea. Es algo que debemos practicarlo. Por eso le decía, hoy vamos a estar hablando bajo el título Saberlo no es suficiente. Saberlo no nos basta. No basta saberlo. Debemos aplicarlo. Debemos demostrar ese amor. La humildad no es solo una virtud que admiramos. Escuche bien, la humildad no es solo una virtud que admiramos. Conocer el valor de la humildad es importante, pero si no la aplicamos en nuestra vida, seguimos viviendo de manera orgullosa, seguimos viviendo de una manera arrogante. Debemos mostrarla, debemos ser humildes, como decía el Señor, sed manso, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él siendo el rey de toda la tierra, el creador del universo. Dice su palabra que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por amor a ti, por amor a mí, Él lo hizo. Se hizo hombre, Gloria a Dios. mostrando la humildad, mostrando mansedumbre. Él se despojó de toda su gloria
La humildad no es solo una virtud que admiramos. Ser generoso no es solo tener buenos deseos. Ser generoso no es solo tener buenos deseos. Sabemos que Dios ama al dador alegre. Pero si solo decimos que queremos ayudar a los demás y no lo ponemos en la práctica, nuestros buenos deseos no sirven de nada. Mis hermanos, a mí no me sirve que tú me digas a mí de que tú quieres ayudarme. A mí no me sirve de que tú me profeses tu amor. A mí no me sirve que tú me digas que tú eres una persona que perdona cuando yo estoy necesitando tu perdón y no me lo das. Cuando yo estoy necesitando tu ayuda, estoy necesitando de que me demuestres tu amor porque estoy atravesando un momento difícil, pero no lo veo. Demuéstrame lo que me predicas, lo que me profesas, modélame al Cristo que tú predicas. Eso tenemos que hacerlo hoy en día. Yo venía a dar este estudio otra vez con el mismo tema, conocer a Dios a Cristo a través de su palabra. Y le iba a poner parte 3. Pero meditando en la palabra, Dios me traía esto y decía, saberlo no es suficiente, saberlo no basta. Mi pueblo necesita poner en práctica lo que dice. Necesita vivir la palabra. Necesitamos vivir la palabra. Dice el libro de Santiago, Gloria, capítulo 1, versículo 22. gloria, Dice la palabra de Dios. Sed hacedores de gloria, la palabra y no gloria. solamente oidores. La Gracias. misma palabra nos corrige con respecto a eso. Enseña que esto que yo te estoy hablando no es nuevo. Esto que te estoy hablando no es nuevo. Enseña que ya ocurrió en un tiempo. Ya ocurrió, ya las personas oían, escuchaban, predicaban, profesaban, hablaban de amor, hablaban de humildad, hablaban de mansedumbre. No lo ponían en práctica, no eran hacedores de esta palabra. Gloria al Señor. La obediencia a Dios requiere acción, no solo conocimiento. La obediencia a Dios requiere de acción, no solo de el conocimiento. Bendito Dios, mis hermanos. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, hasta aquí me ha ayudado Dios. Yo espero que la palabra haya quedado clara. Tengo una última pregunta y no es, se la hice ahorita, pero quiero volvérsela a hacer solo para ustedes y es, ¿ustedes creen que hoy en día al pueblo de Dios le falta palabra? ¿Ustedes creen que hoy en día el pueblo de Dios le falta el conocimiento? No, Sabemos que sí, tenemos que seguir creciendo en el conocimiento, claro que sí, pero las cosas importantes que necesita el ser humano para poder alcanzar salvación en Cristo, ya nosotros lo sabemos. sí, Ese conocimiento al pueblo no le falta, ese conocimiento el pueblo lo tiene. poner práctica. Ven, debemos ponerlo, llevarlo a la práctica. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Todo se lo debo